Bueno, en la clase número 4 vamos a ver alquenos, alquinos e hidrocarburos cíclicos. En la primera parte voy a hablar de alquenos y después en la otra parte alquinos e hidrocarburos cíclicos. Dentro de los alquenos, el alqueno más simple, por empezar, los alquenos tienen doble enlace, a diferencia de los alcanos. El alqueno más simple es el eteno o etileno, que tiene dos átomos de carbono. Esos dos átomos de carbono poseen hibridación sp2. Ahí lo pueden ver. Acá estaría uno de los carbonos y acá estaría otro. Esta sería la unión sigma, ¿sí? Un enlace sigma con hibridación sp2. Y después tienen un orbital p puro que se une mediante un enlace pi. Y ahí se estaría generando el enlace covalente doble. En cuanto a los hidrógenos, se unen a los carbonos por un enlace sigma de tipo sp3s. Esta sería la fórmula semidesarrollada y esta la fórmula estructural o desarrollada. Bien, el que sigue, cuando yo tengo 3 átomos de carbono, tengo lo que se llama propeno o propileno. Los primeros dos carbonos tienen un enlace doble y una hibridación sp2, mientras que el tercero va a tener una hibridación sp3. Entonces acá voy a tener un enlace sigma y un enlace pi. El enlace pi, recuerden que siempre es mucho más débil que el enlace sigma. Y tengo los hidrógenos unidos por una hibridación por un enlace de tipo sigma. Después, cuando ya tengo 4 átomos de carbono, tengo dos posibilidades. Una, que el doble enlace esté en el carbono 1 o que esté en el carbono 2. Ahí lo que se me va a generar son dos isómeros. El primer caso es 1-buteno, que es cuando el doble enlace está presente en el carbono 1. Y en el segundo caso acá es 2-buteno, es cuando el doble enlace está en el carbono 2. Siempre se indica la posición del doble enlace y la terminación de los alquenos, vamos a ver más adelante, que es eno. Acá tienen los dos carbonos implicados en el doble enlace, van a tener una hibridación sp2, un enlace sigma y el otro pi, y los carbonos que sobran, que no están implicados en el doble enlace, se unen mediante hibridación sp3, perdón. Bien, y con 5 átomos de carbono también se tienen dos posibilidades. Una sería 1-penteno, es decir, que el doble enlace esté en el primer carbono, y la otra sería 2-penteno, es que el doble enlace esté en el segundo carbono. También en los carbonos que están implicados en el doble enlace voy a tener una hibridación de tipo sp2 entre esos carbonos, y en los restantes tengo una hibridación de tipo sp3. El que está en el doble enlace tiene un enlace sigma y un enlace pi, y en los restantes tengo enlace sigma. A medida que aumenta la cantidad de átomos de carbono, se incrementan las posibilidades que yo puedo tener en cuanto a la posición del doble enlace. Entonces voy a tener mayor cantidad de isómeros de posición. Con 6 átomos de carbono, por ejemplo, puedo tener 1 hexeno, 2 hexeno o 3 hexeno. Es decir, que el doble enlace puede estar en el carbono 1, en el carbono 2 o en el carbono 3. Bien, a los alquenos también se les llaman olefinas o hidrocarburos etilénicos. Presentan 2 átomos de carbono,
¿sí? Eso ya lo dije, sí o sí en la cadena carbonada, que están unidos por una unión covalente doble. Puede haber, en una misma cadena carbonada, puede haber un enlace doble o más. Y se les llama también no saturados. Se hallan en pequeñas cantidades en el petróleo y también se forman durante el cracking del petróleo, ¿sí? Y en las destilaciones de la madera o de la hulla. En cuanto a la nomenclatura, su terminación es eno, ya lo dije antes. Cuando la cadena tiene 4 o más carbonos, ¿sí? Hay varios casos porque el doble enlace puede ocupar varias posiciones. Entonces lo que se debe indicar es la posición la posición en la cual se encuentra el doble enlace en la cadena carbonada principal. Y cuando yo enumero la cadena carbonada principal, que lo hacía también en los alcanos, ya no tiene prioridad el extremo más cercano a una ramificación, sino que lo voy a hacer desde el extremo más cercano a un doble enlace. En el caso, bueno, que contenga cadenas ramificadas, la cadena más larga que contenga el doble enlace, porque a veces pueden buscar una cadena más larga pero que no contiene el doble enlace. Eso no es la cadena carbonada principal. Yo en alquenos tengo que sí o sí la cadena carbonada principal más larga tiene que contener el doble enlace. Entonces es esa la que se considera principal. Y las ramificaciones se nombran igual que en los alcanos, en orden alfabético. Y tengo que indicar la posición, y si tengo más de una ramificación igual, se ponen los prefijos di, tri, tetra, dependiendo si tengo 2, 3, 4, bueno, si tengo 5 penta, 6 hexa y así. Acá tienen dos ejemplos. En el primero, la cadena carbonada principal es la lineal, ¿sí? Contiene el doble enlace. Empiezo a numerar desde el extremo más cercano a ese doble enlace, es decir, que empiezo desde acá, este es el 1. Tengo esto como ramificación, esto otro y esto que está acá. La primera es un isopropil, esta es un etil y esta es metil. Si yo lo tengo que ordenar en orden alfabético, primero va el etil, así que es 5 etil, 7 metil y por último 4 isopropil. Recuerden que cuando tiene prefijo adelante no se tiene en cuenta con la letra que empieza el prefijo, sino la letra con la que empieza la cantidad de átomos de carbono. Y por último indico la posición del doble enlace, que en este caso está en el 2, octeno. En este caso también la cadena carbonada principal es la más larga, ¿sí? Es la lineal, tiene 7 carbonos y tiene una particularidad de que tiene 2 dobles enlaces. Si yo miro los extremos, empezar de este lado o empezar de este lado es lo mismo. Entonces cuando sucede eso, trato de darle la menor posición al metil y además de darle la menor posición a las ramificaciones, empiezo a numerar de la izquierda. Entonces, primero tengo esto como ramificación, así que sería 4 metil, sería 4 metil, 2,5, ¿sí? Hepta, y como tiene 2 dobles enlaces, se le agrega un prefijo que es di antes de la terminación eno. Heptadieno. Bien, la fórmula general es carbono N, hidrógeno 2 por N, así que por ejemplo si tengo N que vale 5, o sea que tengo 5 carbonos, la fórmula sería carbono 5, hidrógeno 2 por 5, 10, así que me quedaría carbono 5, hidrógeno 10. Siempre de hidrógeno tiene el doble en el caso de los alquenos. Bien, la isomería puede ser de 3 tipos. Tengo isomería de cadena o de ramificación, que ya la teníamos en los alcanos, en la cual tenían la misma fórmula molecular, es decir, la misma cantidad de átomos de carbono y de hidrógeno, pero tenía diferente estructura molecular, ¿sí? Diferente fórmula estructural.
En el caso del 1-penteno, la cadena carbonada está lineal, ¿sí? Y en este caso tengo 5 carbonos, pero uno de los carbonos ahora es una ramificación. Entonces esto sería 3-metil-1-buteno. Son compuestos diferentes, tienen propiedades diferentes, pero tienen la misma fórmula molecular. Si yo cuento la cantidad de carbonos, me va a dar 5, y si cuento la cantidad de hidrógenos, me va a dar 10. La posición del doble enlace se debe mantener sí o sí. Son isómeros de cadena. El siguiente caso es una isomería de posición, en la cual la estructura se mantiene, la fórmula se mantiene igual, la fórmula estructural, y lo que cambia es la posición del doble enlace. Por ejemplo, 1-penteno y 2-penteno. Son isomería de posición o isómeros de posición. Bien, algo que no dije antes sobre isomería tanto de cadena como isomería de posición es que recién a partir de los alquenos que tienen 4 átomos de carbono van a tener ese tipo de isomería. Y el último tipo de isomería es la isomería geométrica. El doble enlace en una cadena carbonada, donde está el doble enlace, no puede girar sobre el eje como lo hacían los alcanos. Por lo tanto, ese impedimento de poder girar genera un tipo de isomería que no todos los alquenos lo van a tener. Tiene que cumplir 2 requisitos. Primero es que si yo separo con una línea imaginaria donde está unido el doble enlace, si miro de ambos lados de ese doble enlace o de esa línea imaginaria, tienen que ser iguales. Y el otro requisito es que lo que está unido a un solo carbono sean grupos diferentes. Por ejemplo, este cumple con los 2 requisitos. Yo lo voy a partir con una línea imaginaria donde está el doble enlace. Si yo miro de ambos lados, son iguales, entonces se dice que el alqueno es simétrico, por lo tanto ese requisito lo cumple para tener isomería geométrica. El otro requisito es que lo que está unido a un solo carbono implicado en el doble enlace, los grupos sean diferentes. En este caso tiene carbono hidrógeno 3, que sería metilo, e hidrógeno. Son distintos, así que cumpliría el segundo requisito y este alqueno va a tener isomería geométrica. Si yo miro este acá, lo parto mediante una línea imaginaria, ya el primer requisito no lo cumple porque si miro este carbono no es igual al del otro lado. Y el segundo requisito, si miro uno de los carbonos, está unido a hidrógeno y a hidrógeno también. Así que este alqueno no tiene isomería geométrica. Una vez que me fijo si ese compuesto es simétrico y si tiene los 2 grupos unidos al carbono de forma diferente, es decir, que cumple los 2 requisitos y tiene isomería geométrica, se van a generar 2 tipos de isomería geométrica. Una es la configuración cis y la otra es la configuración trans, que se puede agregar en el nombre cis 2-buteno o trans 2-buteno. La cis, si yo tengo en cuenta la línea imaginaria, los grupos iguales están del mismo lado, es decir que ambos están arriba, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo los 2 metilos arriba y los 2 hidrógenos abajo. En cambio, en la trans, los grupos iguales están del lado opuestos. Entonces, por ejemplo, el metilo está acá y está arriba en este carbono y está abajo en este otro. El hidrógeno está abajo en el primer carbono y en el segundo carbono está arriba. Esa sería la isomería geométrica. Bien, los alquenos, así como los alcanos, también constituyen una serie homóloga. ¿Por qué? Porque responden a una fórmula general, que era carbono N, hidrógeno 2N. Presentan el grupo funcional, que sería el doble enlace, ¿sí? Tienen un doble enlace entre 2 carbonos. Recuerden que ese doble enlace se da entre 2 carbonos que tienen hibridación sp2. El primer enlace es sigma, el segundo es pi.
Las propiedades físicas varían gradualmente con el aumento de la masa molecular, eso también sucedía en los alcanos, y las propiedades químicas son similares, pero sufren otro tipo de reacción que no son reacciones de sustitución como sucedía en los alcanos, donde se quitaba un hidrógeno y se cambiaba por otro elemento o por otro átomo de un elemento diferente al hidrógeno. Acá son reacciones de adición, donde se rompe el doble enlace y se agregan átomos de otro elemento. Bien, dentro de las propiedades físicas, a temperatura ambiente hasta el buteno, es decir, hasta 4 átomos de carbono, son gases. Desde 5 átomos de carbono hasta 18 son líquidos y los restantes son sólidos. A partir de 18 átomos de carbono ya los tengo en estado sólido. Son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos, como sucedía con los alcanos. El punto de fusión y el punto de ebullición son más bajos que los alcanos, pero la densidad es un poco más elevada, comparándolo con los alcanos. Los puntos de fusión, de ebullición y la densidad aumentan a medida que aumenta la masa molecular. Eso también sucedía en los alcanos. Dentro de las propiedades químicas presentan mayor reactividad que los alcanos por presentar un doble enlace. Ese doble enlace tiene el enlace sigma y el enlace pi. El enlace sigma es más fuerte que el enlace pi, entonces lo que se va a romper en un alqueno es el enlace pi. Al romperse ese enlace pi se pueden agregar o adicionar diferentes elementos o diferentes átomos de otros elementos. Bien, la primera reacción química que sufren los alquenos es la hidrogenación. La hidrogenación es el agregado, se genera por reacción con el hidrógeno o se agrega hidrógeno a la cadena carbonada. Entonces, a partir de un alqueno voy a obtener un alcano. Tiene que ser a temperatura y presión más o menos elevadas y necesita sí o sí un catalizador, que es una sustancia que lo que hace es acelerar el proceso de reacción. Ese catalizador puede ser níquel o platino y se va, por ejemplo, acá tienen ¿sí? De forma general, se rompe el enlace pi, se agrega un hidrógeno acá y un hidrógeno acá. Más hidrógeno, siempre pongan las condiciones, ¿sí? Catalizador, se rompió el doble enlace, así que ahora tengo uno simple, agrego un hidrógeno acá y otro hidrógeno acá. Acá tienen el ejemplo con 2-buteno, se rompe ahí el doble enlace y antes acá había carbono-hidrógeno, ahora tengo carbono-hidrógeno 2, carbono-hidrógeno 2. Siempre se pone el catalizador, en este caso usaron platino. Recuerden siempre, cuando hacen este tipo de reacción, que los hidrógenos se agregan a los dos carbonos que estaban implicados en el doble enlace. Bien, la siguiente reacción es una halogenación. Esta halogenación también la sufrían los alcanos. Se produce por la reacción entre el alqueno y un halógeno, que era cloro, bromo, yodo o flúor. Y en este caso reaccionan dando compuestos dihalogenados. En los alcanos habíamos visto que tenía un mecanismo de reacción. En el caso de los alquenos también tiene un mecanismo. Se produce a temperatura ambiente y en ausencia de luz. Bien, en este ejemplo está hecho todo el mecanismo de reacción. Se desarrolla con bromo, pero pueden ser con cualquiera de los 4 halógenos. El bromo es diatómico, así que son 2 átomos de bromo unidos, compartiendo un enlace covalente simple. Se va a producir una ruptura heterolítica, a diferencia de los alcanos que hacían una ruptura homolítica y cada uno quedaba con un electrón desapareado. Entonces ese halógeno con el electrón desapareado era el reactivo y era el que iba a continuar la reacción. Acá se produce una ruptura heterolítica. Fíjense que uno de los bromos se produce
la ruptura y uno de los bromos queda con los 8 electrones, o sea, queda con un electrón más del que le corresponde, por lo tanto queda con una carga negativa. Y el otro bromo, como perdió un electrón, queda con una carga positiva. Se forman dos iones, un anión y un catión. Después, este sería el alqueno con el cual va a reaccionar, pero puede ser cualquiera. Acá está hecho con eteno, pero puede ser cualquier alqueno. Siempre que yo tenga un doble enlace, va a haber diferencia de electronegatividades, como están acá. Bien, entonces siempre que tenga un alqueno en presencia de uno de los iones, ¿no? del bromo que se generan por la ruptura heterolítica, se va a producir una diferencia de electronegatividades entre los carbonos involucrados en el doble enlace del alqueno, porque los electrones que estaban en el enlace pi se van hacia uno de los dos carbonos. Entonces me va a generar diferencia de electronegatividad, uno queda con carga positiva, el otro con carga negativa. En ese caso, luego el ion que tiene los dos electrones y quedó con carga negativa, se le va a unir el bromo que quedó con carga positiva para poder estabilizarse. De esa manera me queda el bromuro de etilcarbonio, en este caso, que es un compuesto que es inestable y no perdura mucho en el tiempo. Por lo tanto, se va a continuar con el mecanismo o la reacción. Bien, y el último paso, como lo que se forma es inestable y no perdura en el tiempo, donde que había quedado el carbono del doble enlace con carga positiva, se une el ion con carga negativa. Y ahí se forma el compuesto dihalogenado, en este caso 1,2 dibromoetano. Bien, esta sería la fórmula general, el alqueno, ¿sí?, más el halógeno, y acá se agrega uno de los halógenos en el primer carbono y en el segundo carbono el otro. Los halógenos reaccionan dependiendo de su electronegatividad. El flúor reacciona de forma violenta, el cloro y el bromo reaccionan rápido, son los que mejores reaccionan en la halogenación con los alquenos, y el yodo reacciona de forma más lenta. Otra de las reacciones es la adición de hidrácidos halogenados, donde lo primero que tengo que ver es si tengo un alqueno simétrico o si tengo un alqueno asimétrico. Eso lo veía donde estaba el doble enlace del alqueno, trazaba una línea imaginaria y miraba si de ambos lados de esa línea imaginaria eran las dos partes iguales. Ahí tenía un alqueno simétrico. De lo contrario, tengo un alqueno asimétrico. En este caso, ¿sí?, en el eteno, si yo trazo una línea imaginaria ahí, de un lado tengo carbono hidrógeno 2, del otro tengo carbono hidrógeno 2, así que es simétrico, la reacción es más simple, se va a generar un solo producto de la reacción. En este caso está hecho con el ácido bromídrico, ¿sí?, pero puede ser con ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico o ácido iohídrico. Y el hidrógeno se rompe el enlace, ahí el enlace pi, el hidrógeno va a uno de los carbonos y el bromo va hacia el otro. Fíjense que acá en el primer carbono se sumó un hidrógeno y en el segundo carbono se tiene el enlace con el bromo, entonces se genera bromoetano. Y en el caso del que el alqueno sea asimétrico, o sea que yo trace una línea imaginaria y de ambos lados de esa línea
tenga partes diferentes, tengo un alqueno asimétrico y se pueden formar dos isómeros en diferentes proporciones. Siempre va a haber uno en mayor cantidad que el otro. Y para eso se sigue la regla de Markov-Nikov. Esa regla dice que cuando se adiciona un hidrácido a un alqueno asimétrico, el anión del ácido, es decir, el halógeno, el cloruro, el bromuro, el fluoruro o el ioduro, se van a unir al átomo de carbono que sea más pobre en hidrógeno, es decir, al que tenga menos hidrógeno. En este caso, tengo 1 propeno, yo parto con la línea imaginaria, miro, de este lado tengo carbono hidrógeno 2, del otro tengo carbono hidrógeno 3, es asimétrico así. Recuerden que yo acá está hecho el ejemplo con el ácido bromídrico, puede ser con cualquiera de los 4, pero sí o sí tienen que estar las dos posibilidades. La primera posibilidad es que el halógeno venga acá y que el hidrógeno se sume a este, y la segunda posibilidad es que sea al revés, el hidrógeno en este y el bromo en el otro. La primera posibilidad está acá, 2 bromopropano, ¿sí? Acá está la unión con el bromo y acá se suma un hidrógeno. La otra posibilidad es un bromopropano, en el primer carbono está la unión con el bromo, en el segundo se suma un hidrógeno. Ahora, para saber cuál de los dos se produce en mayor cantidad, vemos y aplicamos la regla de Markov-Nikov y remarcamos el que se produce en mayor proporción o en un 80%. En estos dos casos, la regla de Markov-Nikov dice que el halógeno se debe unir al carbono con menos hidrógeno. Si yo miro acá, el primer carbono que estaba implicado en el doble enlace tiene 2 hidrógenos y el segundo tiene un hidrógeno, así que es más probable que el halógeno se una al segundo carbono. Por lo tanto, el del 80% es 2 bromopropano. La otra reacción es la adición de ácido sulfúrico, donde se forma un sulfato ácido de alquilo, ¿sí? Y después por hidrólisis, es decir, por reacción con agua, se forma un alcohol y se regenera el ácido sulfúrico. En este caso tengo este alqueno, ¿sí? Que sería eteno, más el ácido sulfúrico, se puede simbolizar así o poner H2SO4, lo simbolizaron así porque lo disociaron, ¿sí? La primera disociación, esto queda con una carga negativa y se le va un protón o un hidrógeno con carga positiva. Entonces se produce la ruptura ahí del enlace pi, la parte negativa se une a este de acá, ¿sí? La parte positiva va al otro. Ese sulfato ácido de etilo luego reacciona o se hidrata con agua, ¿sí? Y se va a producir una ruptura acá, perdón, la ruptura de acá, o sea, el agua cuando yo la disocio queda un protón y oxidrilo. Entonces, el oxidrilo va a desplazar a esto, el oxidrilo viene, se une acá, ¿sí? Ahí está. Y el otro protón que sobra se une con la parte del ácido que se fue, es decir, con esto para formar el ácido sulfúrico de nuevo. Primero es entonces la reacción con el ácido, donde se produce la ruptura ahí del enlace pi. Esta parte del ácido viene a este, ¿sí? Y el hidrógeno acá, y después se hace una hidratación con agua. El oxidrilo del agua desplaza a esto del ácido sulfúrico, ¿sí? A esta parte del ácido, y el protón que sobra se une con esto para regenerar el ácido sulfúrico, y acá me queda formado el alcohol, que en este caso es etanol.
Bien, y una de las últimas reacciones es la polimerización, donde lo que sucede en las polimerizaciones es que una misma molécula se une entre sí produciendo polímeros, se unen muchas moléculas entre sí para formar polímeros. Por ejemplo, el eteno a 200 grados centígrados a una presión de 1200 a 1500 atmósferas y en presencia de catalizadores produce lo que se conoce como polietileno. Acá está la reacción, ¿sí? Y acá están todos los etilenos unidos. El propeno o propileno, también con catalizadores, produce lo que se conoce como polipropileno. Bien, diferentes características, tanto el polietileno como el polipropileno son plásticos de gran utilidad en la vida cotidiana. El polietileno es un plástico duro, flexible, es aislante térmico, resistente a los agentes químicos, termoplástico, ¿sí? Se utiliza en hojas, en bolsas, en cables, en juguetes, en tubos y en baldes. Y el polipropileno es rígido y liviano, presenta resistencia al impacto, al calor y a los agentes químicos, también es termoplástico, está presente en equipos de hospitales y laboratorios, en embalajes. Otra de las reacciones químicas dentro de los alquenos es la combustión. Son todos combustibles y arden en estado gaseoso en el aire, produciendo una llama luminosa con la formación de dióxido de carbono y agua. Como sucede en los alcanos, si el oxígeno es suficiente, se va a producir una combustión de tipo completa, generando dióxido de carbono, agua y gran cantidad de calor. Y si el oxígeno es insuficiente, se va a generar una reacción de combustión incompleta donde se generan dos reacciones. Una me produce monóxido de carbono, agua y menor cantidad de calor que si fuera completa, y la otra reacción me genera carbono, agua y menor cantidad de calor que si fuera una reacción de combustión completa. En cuanto a la obtención de los alquenos, uno de los métodos es por cracking o pirólisis de los alcanos. Se produce una descomposición térmica, eso lo vimos cuando vimos en alcanos la reacción de pirólisis o cracking del petróleo. Es una descomposición térmica del gas natural o derivados del petróleo y se forma eteno. También puede ser por deshidrogenación catalítica, es decir, por pérdida de hidrógeno. En el caso del etano, con dióxido de carbono a la acción del calor y en presencia de un catalizador como puede ser el óxido del hierro, se obtiene eteno. Esta sería la reacción. Tenemos el alcano con un catalizador que puede ser el óxido de hierro y con calor se pierde o se forma una molécula de hidrógeno y se vuelve a formar el doble enlace entre los dos carbonos formando el alqueno. Otro método de obtención de un alqueno es la deshidratación del etanol en presencia de una mezcla de dos volúmenes de ácido sulfúrico concentrado, ¿sí? Un volumen de alcohol con 2 de ácido sulfúrico concentrado. Calentándola a 170-180 grados centígrados se vuelve a formar el eteno y se forma una molécula de agua. Y la otra forma de obtener un alqueno es por eliminación de un hidrácido de un halogenuro de etilo o de un halogenuro de alquilo. Se trata el halogenuro con una solución concentrada de hidróxido de potasio. En ese caso se elimina una molécula de hidrácido y se forma el eteno. Por ejemplo, acá tienen el cloroetano con el hidróxido de potasio. El potasio se une junto con el cloro formando el cloruro de potasio. Se vuelve a formar el doble enlace en el alqueno, en este caso se forma eteno y se forma una molécula de agua. Los polienos es cuando una cadena carbonada principal presenta más de un doble enlace. Y en este caso vemos los dienos donde
esa cadena carbonada principal tiene solo dos dobles enlaces, pueden ser de tres tipos: dienos con dobles enlaces acumulados, es decir que los dos dobles enlaces que tiene la cadena carbonada principal están seguidos; dienos con dobles enlaces conjugados, quiere decir que es alternado, un doble enlace, uno simple, uno doble; y dienos con dobles enlaces aislados. Esos dos dobles enlaces están separados por más de un enlace covalente simple. En este caso tienen el primer extremo un doble enlace, dos enlaces simples, y recién en el cuarto carbono, aparece el otro doble enlace. Bien, y hasta ahí daríamos, porque después en otro video sigue alquinos.